El final de los dioses falsos. No hay nada más habitual. El ministro británico David Clarkson, que vivía en el siglo XVII, predicó uno de los sermones más exhaustivos y penetrantes sobre los dioses falsos que se haya escrito jamás. Al hablar sobre la idolatría dijo, aunque pocos lo reconozcan, no hay nada más habitual. Si pensamos en nuestra alma como una casa, dijo él, los ídolos están presentes en todas las habitaciones, en todas las facultades. Preferimos nuestra propia sabiduría a la de Dios, nuestros deseos a la voluntad divina y nuestra reputación al honor de Dios. Clarkson observó las relaciones humanas y constató que tenemos tendencia a hacerlas más influyentes e importantes para nosotros que el propio Dios. De hecho, mostró que muchos incluso convierten a sus enemigos en su Dios. Cuando se les preocupa tanto, se les angustia y se les confunde la sensación de que los hombres están amenazando su libertad, sus estados y sus vidas. Esto les preocupa más que el descontento de Dios. El corazón humano es sin duda una cadena de montaje de ídolos. ¿Hay alguna esperanza? Sí, siempre que nos demos cuenta de que a los ídolos no se les puede derribar sin más. Debemos sustituirlos. Si lo único que intenta es desarraigarlos, vuelven a crecer, pero se les puede sustituir. ¿Por qué o por quién? Pues por el propio Dios. Pero con el término Dios no me refiero a una creencia general en su existencia, porque la mayoría de las personas la tiene, pero sin embargo sus almas están repletas de ídolo. Lo que necesitamos es un encuentro vivo con Dios. Jacob, a quien nos encontramos en el capítulo 2, sin duda creía en Dios, pero necesitaba algo más para derrotar a los dioses falsos que le esclavizaban. En Génesis 32 lo encontró. Este es uno de los relatos más poderosos y dramáticos de la Biblia. También es uno de los más misteriosos, pero es evidente que es el eje central de la vida de Jacob. El hermano que regresó. Jacob huyó a un país lejano y a pesar de muchos problemas logró prosperar. Sin embargo, su tío Labán y sus primos estaban resentidos con Jacob y le tenían celos. Génesis 31 del 1 al 2. Se dio cuenta de que tendrían que marcharse o enfrentar conflictos, quizás incluso un conflicto violento. Al final decidió regresar a su tierra natal junto con su amplia familia, sus dos esposas Lea y todos sus siervos y los rebaños de ovejas y vacas. El autor de Génesis incluye una trama secundaria breve pero importante sobre la esposa de Jacob, Raquel, que cuando partió robó los ídolos familiares de su padre Labán. Génesis 31:19. ¿Por qué lo hizo? A lo mejor fue una especie de seguro espiritual. Quizá Raquel pensó que el Señor la ayudaría la próxima vez que tuviera problemas, como parecía ayudar a Lea. Pero si no era así, acudiría a los otros dioses. Sin embargo, el Señor no se le puede añadir a la vida como un recurso más contra los fracasos. No es un recurso más que podamos usar para alcanzar nuestros objetivos. Él es toda una agenda nueva. Raquel no había comprendido esto. La familia que llevaría al futuro la salvación del Señor tenía grandes lacras y necesitaba la gracia. Jacob partió a su tierra natal acompañado por toda su familia y sus bienes. A medida que se acercaba recibió algunas noticias alarmantes. Vimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Génesis 32:6. Parecía que se había hecho realidad los peores temores de Jacob. ¿Por qué motivo acudiría Esaú a recibirle con un pequeño ejército si no fuera para atacarle? Se puso en acción. Primero oró pidiendo ayuda a Dios. Luego envió un enorme regalo de cabezas de ganado a Esaú, junto con algunos siervos. Después de eso, dividió a su familia y a su compañía en dos, pensando que si Esaú atacaba a una mitad, la otra tendría tiempo para huir. Génesis 32 del 7 al 8.
Después de todos los preparativos y de que ambas mitades de su grupo fueran enviadas por delante, Jacob se sentó para pasar la noche a solas. La lucha por una bendición. Jacob, el día siguiente, constituyó el punto culminante de toda su vida. Se había pasado los años enfrentando a Esaú en el vientre de su madre. Los gemelos Esaú y Jacob se habían mostrado inusualmente activos, luchando uno con otro. Génesis 25:22. Mientras crecían, Jacob rivalizó con Esaú para obtener el favor y el amor de su padre, así como el honor y el liderazgo de su familia. Su padre siempre favorecía a Esaú por encima de Jacob, y hay pocas cosas que hieran más a un hijo. Por fin llegó el día en que Isaac debía dar a Esaú la bendición ritual que acompañaba a su primogenitura, la parte del león de las posesiones familiares. Sin embargo, Jacob se disfrazó de Esaú y engañó a su padre, casi ciego, el tiempo suficiente como para inducirle a pronunciar la bendición. Entonces huyó. Cuando Esaú descubrió lo sucedido, juró matar a Jacob. Por lo tanto, éste tuvo que huir al exilio para salvar la vida. ¿Por qué robó Jacob la bendición de Esaú? A los lectores modernos les resulta difícil entender sus motivos. Sin duda, Jacob era consciente de que pronto descubrirían su artimaña y de que Isaac nunca le hubiera entregado a él la mayor parte de la riqueza familiar. Lo único que obtuvo Jacob fue la afirmación ceremonial. ¿Por qué renunció a tanto a cambio de tan poco? Porque se debió a que Jacob, aunque fue mediante un engaño, quería oír que su padre le dijese: me deleito en ti más que en cualquier otra persona de este mundo. Por lo tanto, todo ser humano precisa una bendición. Todos necesitamos que una fuente externa nos ofrezca la seguridad de que tenemos un valor único. El valor y la admiración de aquellos a los que usted más quiere y admira superan a cualquier persona y cualquier recompensa. Buscamos esa profunda admiración y la esperamos de nuestros padres, nuestro cónyuge y nuestros compañeros. La vida de Jacob había consistido en un largo combate para que alguien le bendijera. Se había enfrentado a Esaú para escuchar esa bendición de labios de su padre. Había luchado con Labán para encontrarla en el rostro de Raquel, pero no había funcionado. Seguía necesitado y vacío por dentro. Las relaciones dentro de su propia familia eran turbulentas. Su forma de idolatrar a Raquel y a sus hijos había envenenado las vidas de Lea y de sus hijos y daría un amargo fruto en el futuro. Y ahora Esaú iba de camino hacia él, aquel hombre que le había apartado del amor de su padre, su herencia, su destino, su felicidad, y venía con un ejército. Mañana se librará la última batalla. No es de extrañar que Jacob quisiera pasar a solas su última noche y prepararse para el día de ajuste de cuentas. Pero aquella noche en las tinieblas profundas fue atacado inesperadamente por una figura solitaria con la que luchó durante horas. El desconocido misterioso. Esa historia dramática se nos describe suscitantemente. Así que quedó Jacob solo y luchó con él, un varón, hasta que rayaba el alba, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. El varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel. Porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel,
le salió el sol y cojeaba de su cadera. Génesis 32, 24, 31. ¿Quién era ese personaje misterioso? El narrador oculta deliberadamente su identidad al lector, pero deja unas cuantas pistas. Primero vemos el toque poderoso, ¿cierto? El término hebreo traducido como tocó significa literalmente un contacto o un golpecito leve. El otro luchador no tuvo más que tocar suavemente la cadera de Jacob con su dedo y aquella se salió de su coyuntura, dejándolo cojo de por vida. Ahora se hizo evidente que el contendiente había estado conteniendo su fuerza para no matar a Jacob. Tenía un poder enorme, sobrehumano. Además, aquel personaje insistió en que debía marcharse antes del alba. ¿Por qué? Jacob sabía que nadie podía contemplar el rostro de Dios y vivir. Éxodo 33:20. Más tarde Jacob se dio cuenta de que ese era el motivo de que su adversario quisiera irse antes de la salida del sol. Para la protección del propio Jacob, porque como él dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto puede significar que gracias a la escasa claridad del cielo que precede al alba, pudo distinguir las líneas del rostro luchador divino antes de que éste se desvaneciera. Si hubiera visto el rostro de Dios a la clara luz del día, habría muerto. Superando la debilidad. Jacob reconoció con quién luchaba. El propio Dios. Cuando se dio cuenta y vio que salía el sol, Jacob realizó lo más impresionante que había hecho jamás. No lo más razonable, que hubiera sido gritar, déjame ir, no quiero morir. En lugar de eso hizo exactamente lo opuesto, se aferró con fuerzas a su adversario y le dijo, no dejaré que te vayas hasta que me bendigas. Jacob vino a decir algo de este tenor. ¡Qué tonto he sido! Esto es lo que he estado esperando toda la vida, la bendición de Dios. La busqué en la aprobación del Padre. La busqué en la belleza de Raquel, pero estaba en ti. Ahora no te dejaré marchar hasta que me bendigas. Eso es lo único importante. Me da lo mismo morir en el proceso, porque si no tengo la bendición de Dios, pues no tengo nada. Nada puede sustituirla. Como resultado, leemos que Dios lo bendijo allí. Son unas palabras hermosas y misteriosas. En la Biblia una bendición siempre es oral, de modo que Dios debió poner esas palabras en el corazón de Jacob. ¿Cuáles fueron? No nos dice. Se parecieron a la voz que pronunció la bendición desde el cielo al gran descendiente de Jacob. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, Marcos 1:11. La verdad es que no conocemos las palabras exactas, pero no hay nada más grande que una bendición de Dios. Y Jacob se alejó como la propia imagen de alguien que se ha creído el Evangelio, porque quedó cojo de por vida, pero lleno para siempre. Había sido humillado, pero al mismo tiempo enaltecido. Así que Jacob venció, porque has luchado con Dios y has vencido. Fue victorioso porque una vez descubrió la divinidad de aquel luchador misterioso, no huyó, sino que se aferró más a él. Por fin Jacob tuvo la bendición que había anhelado toda la vida. Poco después, Jacob se encontró con Esaú y su banda de hombres y se sintió aliviado al descubrir que su hermano había acudido a recibirle en paz y a darle la bienvenida al hogar. Por tanto, aquella lucha había concluido. La debilidad de Dios. A estas alturas el lector de la vida de Jacob puede sentirse confuso. En ningún episodio de su vida aparece Jacob como un héroe. Nunca se comportó como un ejemplo moral. En lugar de eso siempre actuó de maneras necias, arteras o incluso depravadas. No parecían merecer ni una sola bendición de Dios. Si Dios es santo y justo, ¿por qué mostró gracia a Jacob? Porque tuvo que fingir la debilidad para evitar matarlo. Le dio luego pistas sobre quién era y acabó bendiciéndole por el único motivo de que Jacob no le soltaba.
Encontramos la respuesta a nuestras preguntas más tarde en la Biblia, cuando el Señor volvió a aparecerse como hombre. Allí en las tinieblas con Jacob, Dios fingió debilidad para respetarle la vida. Pero en las tinieblas del Calvario el Señor se apareció como hombre y se hizo realmente débil para salvarnos. Como Jacob se aferró a su adversario obediente, incluso a riesgo de perder la vida, con objeto de obtener una bendición para él. Pero cuando se enfrentó a la cruz, aunque podría haberla evitado, Jesús siguió adelante, obediente, aún a costa de su vida, para obtener una bendición, no para él, sino para nosotros. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos las promesas del Espíritu. Esto está en Gálatas 3, del 13 al 14. ¿Cómo es que Jacob pudo acercarse tanto a Dios y no morir? Fue porque Jesús se hizo débil y murió en la cruz para pagar el castigo por nuestros pecados. La bendición de Dios hecha a Abraham viene por medio de Cristo Jesús, de modo que podemos recibir la promesa del Espíritu. ¿Qué era esa promesa del Espíritu? Más adelante en Gálatas, Pablo escribe que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gálatas 4:6. Abba era el diminutivo arameo de padre, que podría traducirse como papá. Es un término que expresa la confianza que tiene un niño pequeño en el amor de su padre. Pablo dice que si creemos al Evangelio, el Espíritu de Dios hará su amor y que su bendición sean una realidad existencial en su corazón. Las palabras de ¿has escuchado la bendición de Dios en lo más íntimo de su ser? Y estas palabras, tú eres mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿son para ti una fuente inagotable de alegría y fortaleza? ¿Has sentido que Dios te habla por medio del Espíritu Santo? Esta bendición, a través del Espíritu que es nuestro gracias a Cristo, es la que recibió Jacob y es el remedio exclusivo contra la idolatría. Esta bendición es lo único que hace que los ídolos sean innecesarios. Como en el caso de Jacob, normalmente descubrimos que esto solo después de una vida de buscar la bendición en todos los lugares equivocados, a menudo hace falta una existencia de debilidad aplastante para descubrir por fin la bendición. Por eso muchas personas, o de las personas más bendecidas por Dios, cojean mientras bailan de puro gozo. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Primera de Corintios 1:25.